La luna oscura ya se alza en el cielo, y con ella, historias que jamás deberías escuchar a solas. Esto es Relatos de la Luna Negra. En los caminos polvorientos de la Nueva España, donde las sierras ocultaban más secretos que senderos, comenzó a correr un rumor de un perro enorme, negro como la noche y con los ojos encendidos como brasas. Algunos lo llamaban el espectro del monte, otros simplemente el perro del infierno. Nadie sabía de dónde había salido, pero su aparición siempre era un augurio de desgracia. Primero se escuchaba un gruñido lejano, después el sonido de cadenas arrastrándose y finalmente el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse las voces, los rezos y hasta el alma de quien lo escuchaba. Los aldeanos de los pequeños pueblos de la región vivían en constante temor. Nadie se atrevía a salir después del ocaso, pues decían que aquel perro rondaba entre los matorrales y los caminos de tierra, esperando a los que se rezagaban, y siempre, tras sus pasos, alguien desaparecía. Un padre, un hijo, un vecino. Las familias se iban apagando, una a una. Pronto, la gente descubrió un detalle escalofriante. Los rastros del animal llevaban siempre hacia lo profundo de la sierra, a un lugar donde se alzaba un árbol putrefacto, seco y retorcido, con ramas que parecían garras contra el cielo. Era un árbol que no daba fruto, ni sombra, ni vida. Los más ancianos aseguraban que no había nacido de la tierra, sino que había brotado de las llamas mismas del infierno. Decían también que el poder del perro estaba ligado a aquel árbol, que cada alma arrebatada era absorbida por su tronco hueco y que dentro de su podredumbre ardía un portal hacia el inframundo. Quienes se atrevieron a acercarse juraban haber escuchado lamentos humanos y susurros demoníacos filtrándose entre las raíces. Los pobladores intentaron enfrentarlo, lo atacaron con machetes, con lanzas y hasta con plomo, pero las armas rebotaban en su piel como si estuvieran golpeando la piedra. El perro se burlaba con gruñidos profundos y ojos brillantes, arrancando de cuajo el valor de cualquiera que osara desafiarlo. Cada intento fallido significaba más muertos, más desaparecidos, más llanto en las aldeas. Pronto, el terror fue tan grande que los curas de las parroquias locales se reunieron, rezaron letanías, bendijeron el campo, levantaron cruces en las entradas de los pueblos, pero nada funcionó. El perro espectro seguía apareciendo, cada vez más osado, cada vez más hambriento de almas. La tragedia empezó a crecer tanto que los rumores no tardaron en llegar a oídos de autoridades coloniales. Los escritos de cronistas, cartas de frailes y testimonios desesperados viajaron más allá de los virreinatos hasta llegar a Roma. Y fue así como el Vaticano decidió enviar a un hombre a esas tierras lejanas, un sacerdote con la misión de enfrentar aquello que parecía imposible de derrotar. Pero lo que ese sacerdote estaba a punto de descubrir era que el precio de desafiar al infierno siempre es más alto de lo que un hombre puede soportar. El sacerdote llegó a la Nueva España tras un largo y agotador viaje por mar. No era un hombre joven, pero sus ojos reflejaban una firmeza que infundía respeto. Su nombre era Padre Alonso de la Cruz, y entre sus manos traía un cofrecillo de hierro que nunca dejaba solo. Dentro guardaba reliquias, fragmentos de escrituras y objetos sagrados que habían sido apartados del resto por su rareza y poder. Su arribo no pasó desapercibido. Los pobladores, cansados de tanto horror, lo recibieron con esperanza y miedo a la vez. Lo miraban como quien contempla a un guerrero que va a enfrentarse a un monstruo imposible. Algunos, de rodillas, le pedían que bendijera sus casas. Otros apenas podían hablar del terror que habían vivido. Padre, es más grande que un hombre
y sus ojos queman como carbones, decía una anciana temblando. Mi hijo desapareció hace 3 lunas. Lo vimos correr hacia la sierra y nunca volvió. Solo escuchamos sus gritos apagarse en la oscuridad, confesaba un hombre con lágrimas en el rostro curtido. No se acerque, padre. Ese perro no es una criatura de este mundo, advirtió un joven con la voz quebrada. El padre Alonso escuchaba en silencio, con el rostro endurecido por la solemnidad de su misión. Aquellas historias coincidían con lo que había leído en el manuscrito en Roma. El perro espectro estaba atado al árbol del portal, y mientras el árbol siguiera en pie, ninguna bala, cruz ni rezo podría destruirlo. Esa misma noche, en el interior de la parroquia del pueblo más grande de la región, el sacerdote se encerró a estudiar el manuscrito bajo la luz vacilante de una vela. En las páginas amarillentas, casi borradas por el tiempo, encontró las instrucciones del ritual. El árbol no puede ser cortado con hacha ni con fuego. Solo será consumido si sobre sus raíces se pronuncian las letanías del desgarro, mientras la sangre de un cordero inocente se mezcle con la tierra corrompida. Al leerlo, supo que aquel no sería un enfrentamiento común. El perro defendería el árbol con furia demoníaca. Si fallaban, no solo él, sino todo el pueblo quedaría condenado. Los hombres más valientes de la región aceptaron acompañarlo. Se organizaron con teas, sogas y machetes, aunque sabían que sus armas serían inútiles contra el espectro. Su verdadera tarea sería abrirle el camino, distraer a la bestia y proteger al sacerdote durante el ritual. La tensión crecía conforme se acercaba el momento. Nadie dormía en el pueblo esa noche. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos rezaban rosarios interminables y un silencio espeso se extendía, como si el mismo bosque aguardara expectante. El padre Alonso, de rodillas frente al altar, cerró los ojos y rezó en voz baja. Sabía que lo que iban a enfrentar no era una criatura cualquiera, sino un emisario del infierno. Afuera, las campanas del templo repicaron 3 veces, como si anunciaran el inicio de una guerra invisible. Al amanecer, partieron hacia la sierra, siguiendo los rastros ennegrecidos que el perro dejaba en la tierra. Cada paso los internaba en un terreno más hostil. Los árboles parecían marchitos, el aire estaba pesado y los pájaros callaban, como si supieran lo que aguardaba más adelante. Y entonces, al caer la tarde, lo vieron. A lo lejos, entre la bruma de la sierra, se alzaba el árbol putrefacto. Sus ramas secas parecían extenderse como tentáculos, y en la base del tronco, la oscuridad parecía respirar. Pero lo que más heló la sangre de los hombres no fue el árbol, sino el sonido que empezó a rodearlos. Un gruñido profundo, arrastrado, acompañado del tintinear metálico de unas cadenas invisibles. El perro espectro sabía que se acercaban. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Los hombres se detuvieron de golpe cuando escucharon aquel gruñido que no parecía de este mundo. Primero fue un eco distante, pero pronto se sintió como si resonara dentro de sus propios pechos, sacudiéndoles los huesos. De entre la niebla surgió una silueta descomunal. El perro espectro avanzaba despacio. Cada pisada retumbaba con martillazos contra la tierra. Su pelaje, negro y áspero, parecía moverse como sombras líquidas, y de sus fauces goteaba un líquido oscuro que chisporroteaba al tocar el suelo. Sus ojos rojos ardían con un fulgor inhumano. El grupo retrocedió instintivamente. Uno de los hombres levantó una antorcha y gritó: «¡Atrás, engendro del demonio!». Pero el perro se abalanzó con tal furia que la luz de la antorcha se apagó como si la hubiera devorado. El hombre fue arrojado contra un árbol y no volvió a levantarse. El resto intentó contenerlo, golpeando con machetes y lanzando piedras, pero todo se deshacía contra su piel. El animal se movía con una velocidad imposible, desgarrando el aire con sus colmillos, dejando tras de sí un hedor a carne quemada y azufre. El padre Alonso, en medio del caos, apretaba con fuerza el cofrecillo de hierro contra su pecho. Sabía que no debía perder el tiempo.
El ritual debía hacerse en las raíces del árbol. «¡Contenedlo! No importa cómo, solo reténganlo», clamó con voz firme mientras avanzaba hacia el tronco maldito. Los hombres, temblando de miedo, hicieron lo impensable. Rodearon al perro para distraerlo. Algunos gritaban, otros agitaban antorchas, tratando de robarle la atención. El espectro giraba su cabeza de un lado a otro, como un cazador que disfruta de la presa antes del desgarro final. Cuando el sacerdote llegó a la base del árbol, un frío sobrenatural lo envolvió. El tronco estaba hueco y dentro parecía palpitar una oscuridad líquida, como si respirara. Los lamentos de las almas atrapadas se filtraban en sus oídos, gritos desgarradores que casi lo hicieron perder la cordura. Con manos temblorosas, abrió el cofrecillo y sacó un pequeño cáliz de plata y un crucifijo ennegrecido por el tiempo. Colocó el cáliz en la tierra, derramó sobre él la sangre fresca del cordero que habían llevado consigo y comenzó a recitar las letanías en latín, con voz firme y cada vez más alta. El perro escuchó, giró de inmediato la cabeza, apartando a los hombres como si fueran hojas secas. Con un salto descomunal, se lanzó contra el sacerdote. Alonso alcanzó a levantar el crucifijo y pronunció el nombre de Cristo con toda la fuerza de su fe. El espectro se detuvo a 1 metro de él, como golpeado por una barrera invisible. Sus gruñidos se transformaron en alaridos y el suelo tembló bajo sus patas. El sacerdote continuó el rezo, aunque cada palabra era un esfuerzo titánico. La presión del espectro lo hacía sangrar por la nariz y sus rodillas se doblaban como si una fuerza invisible tratara de aplastarlo. El árbol empezó a crujir. De sus ramas caía una savia negra, burbujeante, como si ardiera desde dentro. Los lamentos de las almas atrapadas se intensificaron, resonando en el aire como un coro de agonía. El perro, furioso, embistió una y otra vez contra la barrera invisible que el crucifijo mantenía, desgarrando el aire con colmillos que parecían cuchillas. Cada choque sacudía al sacerdote y lo hacía retroceder un poco más. Los hombres gritaban, intentando regresar para ayudar, pero el espectro era implacable. Uno de ellos fue alcanzado por las fauces y arrastrado hacia la oscuridad del tronco. Su grito se apagó de golpe, absorbido por el árbol como si jamás hubiera existido. El padre Alonso entendió entonces que el ritual no solo exigía valor, también un sacrificio. Y mientras su voz temblaba por el esfuerzo, supo que lo peor aún estaba por venir. El suelo temblaba, como si la propia tierra quisiera abrirse en dos. El perro espectro, enloquecido, lanzó un aullido tan agudo que hizo estallar los oídos de los hombres. Algunos cayeron de rodillas, con las manos cubriéndose la cabeza, sangrando por las sienes. El aire se llenó de un zumbido insoportable, como un enjambre de demonios aullando al unísono. El padre Alonso continuaba con el rezo, pero sentía que cada palabra le arrancaba un pedazo de vida. La cruz ardía en sus manos y la sangre del cordero burbujeaba en el cáliz, extendiéndose por la tierra en hilos rojos que parecían prender fuego a las raíces del árbol. Entonces, el manuscrito se cumplió. El ritual exigía sangre inocente, pero lo que nadie había escrito era que, si no bastaba con el sacrificio del cordero, sería necesaria la entrega de un alma humana. El sacerdote lo comprendió en el instante en el que el árbol comenzó a resistirse. Sus ramas se retorcieron hacia él como serpientes que querían estrangularlo, y el portal en su tronco se abrió aún más, dejando escapar un calor infernal que chamuscaba la hierba a su alrededor. Los lamentos de las almas se transformaron en voces nítidas. «¡Uno más! ¡Uno más!». El perro, como si entendiera el pacto, se abalanzó contra los hombres, atravesaba sus filas con brutalidad, arrojando cuerpos a los lados, desgarrando a quienes no lograban escapar. El suelo se manchaba de sangre, y cada vez que un hombre moría, el árbol absorbía su alma con un gemido satisfecho. El padre Alonso, con lágrimas en los ojos, levantó el crucifijo al cielo. «Señor, toma mi vida si es necesario, pero cierra esta puerta maldita». El perro lo oyó y entonces, como un rayo negro, saltó directamente sobre él. El sacerdote no esquivó.
Abrió los brazos y sostuvo el crucifijo frente a su pecho, dejando que la criatura lo atravesara. En el instante del impacto, un estallido de luz surgió entre ambos. El cuerpo del padre Alonso se estremeció como si ardiera desde adentro. Su sangre se derramó sobre las raíces y el árbol, al absorberla, comenzó a retorcerse en un grito imposible de la propia madera. Las ramas se quebraron una a una, lanzando chispas negras al cielo. El portal del tronco se encogió, devorando las sombras que salían de él, como si el infierno reclamara su propia carne. El perro, atrapado en medio del resplandor, aulló con un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. Era un lamento que parecía venir de 1000 gargantas, de todas las almas que había devorado. Sus ojos ardieron con un fuego más intenso, pero su cuerpo comenzó a deshacerse en jirones de humo. Los hombres que aún sobrevivían retrocedieron, observando horrorizados cómo la bestia era absorbida lentamente por las raíces que ardían en fuego purificador. El padre Alonso, ya de rodillas, apenas alcanzó a pronunciar sus últimas palabras. «Non servian, no prevalecerás». Con un estallido final, el árbol se partió en dos, lanzando una llamarada oscura que iluminó toda la sierra como un relámpago de medianoche. El perro espectro fue tragado en un remolino de fuego y sombras, arrastrando con él un coro de 100 almas condenadas. Y luego, un silencio sepulcral. El árbol, ahora reducido a un tronco carbonizado, ya no respiraba. El portal se había cerrado, pero la victoria no era completa. El precio había sido demasiado alto. Más de 100 de hombres, mujeres y niños habían sido arrebatados por el espectro antes de su caída, y el sacrificio del padre Alonso sellaba la tragedia. Los sobrevivientes apenas podían mantenerse en pie. La sierra olía a ceniza y sangre, y aunque el monstruo había sido vencido, el cielo sobre la región permanecía cubierto de nubes negras, como si el mismo infierno hubiera dejado su sombra allí para siempre. Pasaron los días y la sierra quedó en un silencio extraño. Los pueblos, aunque agradecidos por el fin del horror, no celebraron la victoria. ¿Cómo hacerlo si sobre sus hombros pesaba la ausencia de más de 100 almas y el sacrificio del sacerdote que había venido desde tierras lejanas para salvarlos? El árbol maldito había quedado reducido a un tronco calcinado. Nadie osaba acercarse demasiado, pues aún apagado, parecía latir un residuo oscuro bajo la corteza quemada. Se erigió una cruz de piedra junto a sus raíces, en memoria del padre Alonso y de los muertos. Pero incluso esa cruz parecía oscurecerse con el paso de los años, como si la tierra la rechazara. Con el tiempo, la región fue perdiendo habitantes. Los campos quedaron abandonados, los caseríos vacíos, y las voces de los niños dejaron de escucharse. Los pocos que permanecieron aprendieron a vivir bajo un cielo perpetuamente cubierto. Nunca volvió la claridad completa del día, y las noches eran más largas y densas que en cualquier otra parte. Los ancianos repetían que era el precio de haber abierto un portal hacia el infierno, aunque se hubiera cerrado. La herida jamás sanaría del todo, y así la tierra se convirtió en un lugar de mal agüero. Arrieros evitaban pasar por allí, los viajeros tomaban rutas más largas, y los mapas empezaron a marcar la zona con simples advertencias. Tierra maldita. De generación en generación, la historia del perro espectro siguió viva. Se decía que, en las noches más oscuras, aún podía escucharse a lo lejos el tintinear de las cadenas y un gruñido apagado, como el eco de un monstruo que todavía busca almas para arrastrar a la oscuridad. Nadie sabía si era solo el recuerdo o si alguna parte de la criatura había sobrevivido. El Vaticano jamás volvió a enviar a nadie a esa tierra. El manuscrito que había revelado el ritual desapareció misteriosamente de la biblioteca, como si el propio demonio hubiera querido borrar cualquier rastro de aquel enfrentamiento. Hoy,
Los pocos que se atreven a internarse en esas montañas aseguran que sienten miradas en la espalda, que el aire se vuelve helado de repente y que los perros de los ranchos cercanos ladran con furia hacia la sierra, como si percibieran algo que los hombres ya no pueden ver. La leyenda del perro espectro maldito quedó grabada en la memoria de la tierra y en el alma de sus habitantes. Una advertencia eterna de que el mal puede ser contenido, pero nunca destruido del todo. Y en el corazón de esa sierra, bajo la sombra de un tronco ennegrecido, el silencio aún guarda un secreto que nadie se atreve a desenterrar. Y así, bajo la luna negra, cerramos otro viaje a lo desconocido. Ayúdame a invocar más relatos compartiendo este video y dejando tu voz en los comentarios.